Bueno, vamos a partir con este módulo de Clínicas Integradas 2 que se denomina medicina molecular. Vamos a ver hoy día la clase de introducción. El concepto de medicina molecular es un concepto relativamente nuevo que ha ido surgiendo precisamente sobre la base del conocimiento de las técnicas iniciales de biología molecular y después obviamente la expansión hacia todas las ciencias ómicas, es decir, la genómica, la metabolómica, la proteómica y la bioinformática. De hecho, el término medicina molecular es conocido por diferentes sinónimos como también medicina personalizada, medicina P4, etc. Ya hemos visto algunas de las aplicaciones de la medicina molecular, por ejemplo, cuando vimos algo de farmacogenómica, por ejemplo, en el curso de farmacología. Y eso realmente ha representado un contexto teórico inicialmente y posteriormente ya totalmente aplicado en términos de la forma de visualizar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. El origen, si nos remontamos en el curso de la historia, lo más cercano que hay dentro del concepto actual de la medicina molecular, imagínense que lo formuló Hipócrates, hace 400 años antes de Cristo, cuando dijo que es más importante conocer qué persona es afectada por una enfermedad que cuál enfermedad o qué enfermedad tiene una persona. Parece un juego semántico, pero ahí hay un contenido extraordinariamente importante y es el siguiente. ¿Sí? Cuando dijo que es más importante conocer qué persona es afectada, ahí estamos ya dentro de un concepto que es un clásico dentro de la medicina molecular, que es el concepto de susceptibilidad. Y eso lo vemos todos los años, lo estamos viendo hoy día en plena pandemia, o sea, cómo personas obviamente han sido contactos estrechos y sin embargo no se han contaminado, y sin embargo, y lo mismo observamos en el curso de la enfermedad. Personas que tienen una respuesta extraordinariamente muy leve en términos de la infección viral y otros los lleva irremediablemente a una falla multiorgánica y la muerte. Por lo tanto, ese es precisamente uno de los pilares sobre los cuales se basa la medicina molecular y son las individualidades. Por lo tanto, una patología, por muchos años, las enfermedades o los pacientes de una patología, a todos se trataba por igual, el diagnóstico era igual para todos. Y sin embargo, o sea, la ciencia ha demostrado que no hay nada más lejano de la realidad que eso, y lo hemos estado observando. Precisamente un ejemplo bien palpable es el curso que ha tenido la actual pandemia de COVID-19. Como les decía, o sea, la medicina del siglo XX estaba basada en un fármaco, o sea, ahí está todo, o sea, partido cuando partieron los hipertensivos, o sea, hipertensivo para todos los hipertensos, el mismo fármaco y el mismo esquema terapéutico. Por lo tanto, el blanco de la terapia era la patología per se. Sin embargo, el blanco de hoy día de una terapia es el individuo afectado por la enfermedad, y que son obviamente dos aproximaciones totalmente distintas. Todo esto también recibió insumos importantes cuando, digamos, a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, empezó a consolidarse la medicina basada en la evidencia, ¿ya? Que no era más que la actividad médica, o sea, en el cual, o sea, el fundamento de la actividad médica cotidiana está basado en datos científicos y no en suposiciones o creencias o experiencias comunicadas entre un médico y otro, siempre y cuando, obviamente, esta transmisión
intergremial, no tenía ningún basamento desde el punto de vista de un estudio científico que lo respaldara. Ahora bien, observen las bases del cambio del paradigma de la medicina. Empezaron a gestarse en la década del 50. Y empiezan a gestarse en la década del 50 porque observen precisamente en los años 50 es que se descubre la estructura del ADN, ¿ya? Y a partir de ahí empiezan obviamente a generarse toda una serie de desarrollos, tanto desde el punto de vista del conocimiento como de desarrollo tecnológico, que empiezan obviamente a transitar a lo que representó precisamente un hito dentro de este cambio de paradigma que fue el proyecto del genoma humano. La medicina del siglo XXI, en esencia, está considerada como una medicina personalizada, como les decía también, denominada medicina de precisión, medicina individualizada o medicina P4, que es un campo totalmente emergente que utiliza herramientas de diagnóstico, y estas herramientas de diagnóstico están centradas en identificar particularmente marcadores. O sea, marcadores, ¿qué cosa es un marcador? Es cualquier elemento, ya sea de naturaleza proteica, lipídica, ácido nucleico, etcétera, que represente precisamente un elemento que nos dé información acerca de cuál será el mejor tratamiento o cuál será el mejor procedimiento para un paciente que es portador de este marcador en relación a una enfermedad. Por lo tanto, el tema de los marcadores biológicos es otro concepto que ha ido evolucionando de forma paralela con el desarrollo de la medicina molecular. En el año 2010, hace 11 años atrás, un distinguido médico inglés, Richard Baker, publicó un libro que tenía un título bastante alarmista, pero vamos a ver que de alarmista no tenía nada, realmente es bien centrado en la realidad que nos estamos enfrentando en la actualidad. El libro se llamaba 2030, evitando un colapso en la medicina, y el futuro de la medicina, evitando el colapso. Ahora bien, y él llamaba la atención en este libro en que realmente, y es precisamente lo que estamos haciendo en este curso, había un divorcio notable entre la comunidad médica y el avance que iba teniendo todas las ciencias ómicas en particular, y el impacto que estaban teniendo estas ciencias y estas tecnologías y estos nuevos métodos asociados a estas nuevas ciencias en el concepto de una nueva medicina. Una medicina que era personalizada, una medicina que ya no estaba centrada en la enfermedad, sino centrada en el paciente como individuo particular, o sea, un individuo que estaba afectado por una patología. Y evidentemente las manifestaciones clínicas y las respuestas terapéuticas de cada individuo podían ser distintas, obviamente, en el contexto de la variabilidad de la población. Como les decía anteriormente, el proyecto del genoma humano, que fue lanzado a finales de los 80, en el 89, o sea, ya prácticamente en el segundo semestre, fue un proyecto que fue iniciado por un consorcio de instituciones de salud en los Estados Unidos, y particularmente también financiado por el Departamento de Energía del Gobierno Federal, y donde tenía como objetivo secuenciar los 3 billones de pares de base que teóricamente tenía el genoma humano en 15 años. Esa era la meta que se propuso el proyecto del genoma humano en el año 1989, o sea, prácticamente en comenzando la última década del siglo.
Fue, como les decía, un esfuerzo bastante importante, multinacional. Habían 20 instituciones involucradas, particularmente de 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Alemania y Japón, y donde se tomaron el ADN de 4 individuos que fueron seleccionados entre 200 como individuos que eran bien representativos de 4 etnias mayoritarias de la población mundial. En el año 98, prácticamente 10 años después de iniciado el proyecto, uno de los investigadores que estaba vinculado con este proyecto del genoma humano, o el proyecto Hugo, como también se conoce, se independiza, crea una compañía que todavía hoy día existe, o sea, Celera Genomics, y parte con fondos privados, con una inversión brutal, y parte de forma independiente con el secuenciamiento del genoma de 5 individuos. Y finalmente, en el año 2001, con un día de diferencia, un día publicó el 15 de febrero y el otro artículo en el 15-16, se publica la primera aproximación de la secuenciación del genoma humano, donde estaba secuenciado el 90% del genoma. Uno fue publicado en la revista Nature y el otro fue publicado en la revista Science, o sea, las 2 revistas más relevantes desde el punto de vista de la ciencia en el mundo. Ahora bien, observen esta diapositiva, cuán disímiles son todos estos personajes que tenemos acá, en términos de simplemente características físicas. Y si observamos, o sea, no estamos en la sala de clase, pero si miramos hacia el lado y vemos al compañero que tenemos al lado, nos damos cuenta cuán distintos somos los unos de los otros, ¿ya? Y la base de esa variabilidad obviamente está en nuestro genoma. Es la base precisamente de ese elemento notable desde el punto de vista de la variabilidad. Y observen que lo más relevante es que eso que nos hace extraordinariamente tan disímiles el uno de los otros, corresponde a solamente el 0,1% de nuestro genoma. O sea, una fracción muy pequeña hace de este genoma, y ese nos muestra el impacto que tiene precisamente la variabilidad. Una pequeña parte de nuestro genoma nos hace ser tan disímiles los unos de los otros. Y precisamente estas diferencias no solamente condicionan las diferencias fenotípicas, físicas, emocionales, etcétera, conductuales, de un individuo en relación a otro, sino lo más importante es que estas diferencias también condicionan la susceptibilidad a las enfermedades. Y es lo que hablábamos precisamente al inicio de la clase de la variabilidad del punto de vista clínico de las respuestas de los pacientes, por ejemplo, a la infección por SARS-CoV-2. ¿Y dónde está precisamente esa base de variabilidad? Bueno, la base fundamental de la variabilidad, y que en esencia es responsable del 90% de toda la variabilidad de nuestro genoma, está centrado en lo que se conoce como polimorfismo de nucleótidos únicos o polimorfismo de nucleótidos simples. Cualquiera de los 2 términos es válido. Esta fuente de variabilidad, en esencia, estos polimorfismos están centrados en la variación en una secuencia de ADN donde se afecta una de las bases, sin que eso represente una mutación. Eso quiero que quede claro, ¿ya?
O sea, estamos hablando de variaciones normales que se producen en la secuencia de, por ejemplo, el gen de la tirosina fosfatasa. En el individuo A, en la posición 450, hay una adenina. Sin embargo, en el individuo B, en esa misma posición, hay una citosina. Eso es lo que quiero recalcarles y transmitirles ese concepto. Y observen que esa fuente de variabilidad ocurre entre 100 y 300 bases. Hay una base, si comparamos un individuo con otro, que es distinto en relación el individuo A con relación al individuo B. Y esa es la base de la variabilidad, o sea, al menos el 90% de esa variabilidad tan relevante que nos hace tan distintos los seres humanos los unos de los otros. El otro elemento importante es que observen cuántos millones de polimorfismos de nucleótidos simples existen en nuestro genoma. Se calcula que hay entre 3 y 4 millones de polimorfismos de nucleótidos simples. Y esas variaciones en términos de cómo cambia, por ejemplo, una base en relación, por ejemplo, en la parte de abajo de la diapositiva, donde está, por ejemplo, estas variantes polimórficas son conocidas como haplotipos, ¿ya? Y en esencia observen que en la parte superior está, digamos, que el haplotipo, digamos, original, y observen cómo va cambiando en dependencia de un individuo entre una misma secuencia, y pueden generarse tantos haplotipos como cambios hayan descrito en la población dentro de una secuencia en particular. Por ejemplo, esta secuencia en particular tiene descrito 4 haplotipos distintos, ¿ya? Ahora bien, un elemento esencial en el extraordinario y muy rápido avance que ha tenido toda esta ciencia y sobre todo su transferencia al campo del diagnóstico y el tratamiento, ha sido obviamente el acelerado desarrollo tecnológico y el abaratamiento de los costos. Realmente es algo extraordinariamente relevante. Observen cuál fue el costo de la primera secuenciación, o sea, de ese proyecto del genoma humano, del proyecto Hugo. 2.7 billones de dólares. ¿Ya? Observen cuando se publicó la secuenciación en el año 2013, la secuenciación completa, ¿ya? Observen que solamente 6 años después, una compañía, Complete Genomics, precisamente utilizando nuevas tecnologías, era capaz de secuenciar el genoma humano completo en solo $5.000. En el año 2012 ya habían compañías farmacéuticas, compañías biotecnológicas, por ejemplo Life Technology, que era capaz de secuenciar el genoma humano completo por $1.000, ¿ya? Y hoy día, ya se ha logrado bajar del límite de los $100, que en esencia, bueno, el cambio, esto era, cifra del año pasado, serían unos 75.000 pesos chilenos más o menos. Ahora yo les pregunto, un ensayo o cualquier prueba o examen de laboratorio o examen de imágenes, una buena parte de los exámenes que hoy día hay disponibles son superiores a ese valor. Cualquier examen, por ejemplo, de imágenes, el costo es superior a las 70 lucas. Entonces observen que ya hoy día existe
en términos de costos el acceso aún por parte del sistema de salud a, por ejemplo, secuenciación del genoma de un individuo. O sea, ya de hecho, o sea, en el sistema privado ya hay algunas aproximaciones importantes, sobre todo en el área de la farmacogenómica, como lo conversamos cuando vimos la clase en fármaco. Sin embargo, como les digo, o sea, esto es también un tema de barreras que hay que romper, porque desde el punto de vista de la tecnología, evidentemente, o sea, los costos se han abaratado como para que sean asimilados. Es lo que pasa, por ejemplo, con la técnica de PCR. O sea, ahora hay equipos de PCR en todos los hospitales. Hay cualquier laboratorio, antes de la pandemia, habían técnicas de diagnóstico que se tomaba la muestra en el hospital y se enviaba a Santiago. ¿Por qué? Porque no había capacidad de PCR. Y hoy día la capacidad de PCR está extendida en todo el mundo, incluso se ha generado una crisis de insumo de PCR a nivel mundial. Entonces, y eso demuestra precisamente que los sistemas bajo presión fueron capaces, obviamente, de acceder y, obviamente, expandir esa tecnología que desde hace muchos años tenía precios de acceso extraordinariamente baratos. Profe. Bueno, y aquí, sí, cuénteme. Es que me quedé con una duda de la diapo anterior a la que estás explicando ahora, con respecto a los haplotipos. ¿Ya? Los haplotipos vendrían siendo como cuando hay polimorfismos dentro de una misma secuencia para una proteína en específico. A ver, los polimorfismos dentro de una misma proteína. A ver, generalmente este polimorfismo generan precisamente, estos haplotipos son los que generan las bases de la variabilidad entre una proteína y otra. Ajá. O sea, la base de esa variabilidad, recordemos que no son mutaciones, eso tenemos que partir, ¿ya? Obviamente por la frecuencia en que aparecen en la población y obviamente las consecuencias. O sea, esto genera también variabilidad en términos de la funcionalidad de las proteínas. Ajá. ¿Ok? Sí. Ya. Y generalmente esos cambios en la funcionalidad son cambios menores, pero en dependencia de la proteína que esté afectada, si es una proteína, digamos, esencial en una actividad metabólica o en cualquier otra, o de catabolismo, etcétera, evidentemente eso sí puede generar diferencia importante entre un individuo y otro. ¿Ok? Sí, sí. Ya. Gracias. Ya. Bueno, aquí es más o menos para ejemplificarle lo mismo de los costos, de cómo se han ido abaratando los costos de secuenciación a nivel mundial por el desarrollo de la tecnología. Y en esencia también tiene que ver, o sea, y un ejemplo clásico es, por ejemplo, la famosa ley de Moore. La famosa ley de Moore fue una ley que ha dominado todo lo que es la industria del hardware, en la industria de la computación, en términos del desarrollo de los microprocesadores, ¿ya? Y la ley de Moore dice que la velocidad de un microprocesador normalmente se duplica cada 12 meses. Esa es la tendencia que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿ya? Evidentemente, y esto fíjense que corre paralela con esta línea más oscura, que en esencia es lo que define la ley de Moore, y observen cómo también los costos en términos de actividades de secuenciación han disminuido notablemente, ya han caído incluso por debajo de los $100. Y se calcula que incluso las proyecciones era que estuviesen por debajo incluso de los $10, ¿ya? Eso también nos da una medida o sea, y lo vemos todos los días, la guerra de los celulares. O sea, hoy día, o sea, de un año a otro,
un teléfono prácticamente en términos de las capacidades de microprocesamiento del micro particular se hacen notables y hace que un teléfono de 2 o 3 años sea prácticamente obsoleto. Entonces, esto no solamente se ha visto en algo tan, digamos, extendido como pueden ser los teléfonos celulares, pero también se ha hecho o ha hecho partícipe a todo lo que es la industria médica en general. Miren, para que ustedes tengan una idea, vean la foto esta de aquí arriba. Aquí hay una persona, aquí hay otro caballero, aquí atrás hay otra persona. Esto era una unidad de secuenciamiento del proyecto del genoma humano. Todas estas unidades que ustedes ven acá eran secuenciadores, unos montados a continuación del otro, para obviamente funcionar de forma más eficiente. Ya, eso fue en el año 2001. 2015 sale al mercado un secuenciador de puerto USB. Todo eso que es estos volúmenes, se han reducido a esto que ustedes ven acá. Entonces, evidentemente, el costo de esto es hoy día notablemente superior a lo que podía ser el costo. Recordemos el costo del proyecto de secuenciación del genoma humano, que eran 4 genomas y costó billones de dólares. Y un ejemplo clásico, por ejemplo, hay una compañía que se llama 23andMe, ¿ya? O sea, los 23 pares de cromosomas y yo, ¿ya? Que en esencia es una compañía que, bueno, tuvo algunos impases con la FDA, porque la FDA la acusó de estar haciendo pruebas diagnósticas sin tener el aval de FDA. Pero bueno, cosa que resolvieron. Y observen, esta compañía no solamente brinda opciones para salud, en términos de proyecciones de, por ejemplo, salud cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, o sea, en términos probabilísticos, por obviamente su perfil genómico. Y por otro lado también su ancestría, o sea, su descendencia, ¿ya? Y observen que en este caso, o sea, hace ya un par de años atrás, estaba en $199. Usted enviaba una muestra de saliva, ¿ya? Y obviamente le enviaban a usted el resultado, o sea, por solamente $199. También habían ofertones, hasta por $159 se podía realizar, por ejemplo, cualquiera de estos, digamos, perfiles de riesgo genético en salud, ancestría, etcétera, ¿ya? Incluso han llegado a estar ofertas de $99. O sea, $99 son algo poco menos, son 70.000 pesos más o menos, ¿ya? 70 y tantos mil pesos. Entonces, con esto, o sea, y esto está todo incluido, o sea, está el costo del envío de la saliva, y después, obviamente, de que le envíen a usted los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y obviamente con ese precio, esta compañía tiene ganancia, por lo tanto, el costo real de esta tecnología, o sea, estoy seguro que es notablemente muy por debajo de la mitad de ese precio. En tal sentido, hoy día se han realizado toda una serie de esfuerzos para de alguna forma proveer al consumidor, que de pronto ya empiezan a haber empresas que empiezan a ofertar servicios de clasificación de riesgo sobre la base de sus
SNP o su polimorfismo de nucleótido simple. Por lo tanto, empiezan a haber páginas. Esta es una página que pertenece precisamente a la Biblioteca Nacional de Medicina del NIH, una página del gobierno federal de los Estados Unidos, y que es de libre acceso, y usted puede precisamente aprender, o sea, utilizar o saber toda una serie de conceptos que son obviamente dirigidos a la comprensión, a que el público general comprenda que esto llegó y llegó para quedarse, ¿ya? O sea, si bien hay diferencias notables, obviamente, en términos de desarrollo socioeconómico entre un país y otro, en términos, obviamente, de la calidad de los servicios de salud, etcétera, esto, o sea, tarde o temprano va a estar disponible, va a ser una práctica más dentro de, obviamente, el quehacer de la medicina moderna. En esencia, la medicina personalizada es una aproximación totalmente multifacética que el único objetivo que tiene es mejorar el cuidado del paciente. Y lo hace precisamente ya sea por la cuantificación de los niveles de riesgo, pero también hay toda una serie de elementos como por ejemplo pueden ser las acciones de medicina preventiva. Obviamente, si un individuo sabe que tiene en su genoma elementos que lo condicionan, por ejemplo, para desarrollar después, alrededor de la cuarta década de vida, una patología coronaria, por ejemplo, evidentemente esa persona, con esa persona se pueden tomar acciones desde muy temprano en la vida en términos de alimentación, hábitos de vida, ejercicio físico, etcétera, para por lo menos minimizar ese riesgo que está implícitamente asociado a su genoma y que es parte de él. Por lo tanto, esta es otra de las grandes aproximaciones de la medicina molecular o medicina personalizada. Bueno, lo mismo pasa obviamente con la detección, o el diagnóstico, el tratamiento, que lo vimos en el caso de la farmacogenómica, y obviamente también todo lo que es el manejo en términos del tratamiento y en la progresión de la enfermedad. Como les decía hace unas diapositivas atrás, la base de la medicina molecular son los biomarcadores. Y los biomarcadores en esencia pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, cualquier molécula que es obviamente sintetizada sobre la base de la información genética constituida en nuestro genoma. Y en esencia, o sea, un marcador puede ser detectado por diferentes formas de análisis, ya sea a través de muestras de sangre, por análisis de microscopía, por análisis de secuenciamiento, por análisis de tejidos obtenidos por biopsia, ya sea biopsia sólida, biopsia líquida, por análisis del proteoma, ya sea del proteoma del plasma. O sea, hay múltiples aproximaciones del uso de estos biomarcadores. Y como les decía, o sea, y al inicio de la clase, o sea, uno de los elementos más importantes que ha aportado esta medicina molecular ha sido el cambio en el paradigma del tratamiento de las enfermedades, donde obviamente recordemos que sin esta aproximación, o sea, toda la población de pacientes, por ejemplo, afectados de hipertensión y que iba a ser tratados con un fármaco en particular, pongamos un inhibidor de enzima convertidora angiotensina, ¿ya? Eran todos tratados con la misma dosis, con el mismo fármaco, y por lo tanto había una variabilidad importante de individuos, unos que no iban a ser beneficiados, no iba a haber respuesta farmacológica, otros que se iban a beneficiar, y otros que incluso podían ser extraordinariamente susceptibles a las reacciones adversas del fármaco. Sin embargo, con este nuevo enfoque, evidentemente, y sobre la base del uso de estos biomarcadores,
uno puede entonces individualizar la terapia para cada grupo de pacientes. Observen cómo ha ido cambiando el número de fármacos disponibles bajo el concepto de terapia personalizada, en particular en diferentes áreas clínicas de la medicina. O sea, observen que en el campo de la oncología, hematología, o sea, el 38% de las terapias disponibles están centradas en el concepto de terapia personalizada. El 17% en psiquiatría, el 10% en enfermedades infecciosas, el 7% en cardiología, etc. Y esto va a ir aumentando, obviamente, de forma mucho más progresiva. Otro de los avances notables del uso de los biomarcadores, por ejemplo, es cómo ha cambiado el concepto de enfermedad. Y un clásico, por ejemplo, es en la hematología oncológica, ¿ya? Hace 60 años, todo lo que era leucemia, linfoma, eran enfermedades de la sangre. 50 años atrás se clasifica como leucemia, linfoma. 40 años ya empieza a clasificarse leucemia crónica, aguda, estatus de preleucemia, linfoma agresivo, linfoma indolente. Hoy día, con el uso de biomarcadores, hay 40 tipos de leucemia clasificados y 50 tipos de linfomas. Eso obviamente habla también de cómo ha cambiado el propio diagnóstico de la patología sobre la base del uso de los biomarcadores. Otro elemento que ha revolucionado todas estas ciencias ómicas ha sido el diseño en fármaco. Antes, para generar un fármaco, había que inicialmente pasar por una fase de screening, de tamizaje in vitro, después había que pasar a animales en diferentes escalas, rata, ratón, etc. Después había que hacer todos los ensayos humanos, fase 1, fase 2, fase 3, etc., ya para finalmente tener un fármaco que pudiese acceder al mercado. Hoy día se han diseñado fármacos in silico y donde a través de la estructura 3D de esta proteína, en este caso estamos poniendo, por ejemplo, el Ivacafort, que es un fármaco utilizado en los pacientes con fibrosis quística, en esencia se ha cristalizado. En esencia, recordemos que la fibrosis quística es una alteración de un canal iónico, y se ha logrado sintetizar una molécula que encaje justo en el lugar de la proteína para restablecer la funcionalidad de la misma, ¿ya? Y observen, bueno, en esencia ustedes ven la mejora notable en términos de la función pulmonar de obviamente los pacientes con fibrosis quística, y también obviamente las mejoras desde el punto de vista de los rangos de sobrevivencia a 5 años de los pacientes con leucemia mieloide crónica, cuando otro fármaco, en este caso es el imatinib, que es un anticuerpo monoclonal, se diseñó sobre la base de neutralizar esta proteína fusionada que se genera en la leucemia mieloide crónica, ¿ya? Y que por lo tanto es la responsable del índice, de que aumenten los índices de proliferación en la población linfoide en particular. Y obviamente con la introducción en la clínica, observen cómo ha mejorado de forma notable, hasta el 89%, la sobrevivencia a los 5 años en los pacientes con leucemia mieloide crónica. Otro elemento notable desde el punto de vista de la medicina molecular es, la ciencia se ha dado cuenta de cuán relevante es el microbioma. En esencia, recordemos que en nuestro cuerpo
hay 10 veces más bacterias o microorganismos, bacterias, levaduras, etcétera, que células humanas. O sea, por cada célula humana, nuestro cuerpo tiene 10 microorganismos. Y observen que el genoma humano, que está calculado alrededor de los 22.500 genes, en comparación con los 3.3 millones de genes que tiene, por ejemplo, el microbioma intestinal. Y todos esos genes, esos 3.3 millones de genes, están produciendo productos génicos, ¿ya? Esos productos génicos son capaces, y tal como cual ocurre, o sea, son parte esencial, por ejemplo, de nuestro propio metabolismo, son parte esencial también de la inmunidad, por ejemplo, de mucosa, etc. Por lo tanto, es una relación que evidentemente es extraordinariamente importante en mantener la homeostasis del organismo. Y por lo tanto, sea cualquier desbalance que se produzca en este microbioma puede cambiar de forma notable también la homeostasis del organismo. Esto es más de lo mismo. Bueno, y en esencia, y en tal sentido, esa diversidad en la microbiota y cómo puede variar, los componentes de esta microbiota son elementos importantes para en la medicina molecular, sobre la base de generar un concepto que se llama diversidad metagenómica, asociado precisamente a la diversidad de esta microbiota asociada a nuestro organismo, particularmente la microbiota intestinal, y que tiene un papel extraordinariamente importante, cuyo hoy día se tiene notable evidencia, sobre el impacto en la génesis de enfermedades metabólicas y también en el contexto y en la génesis y en la modulación de lo que se conoce también como inflamación metabólica. Recordemos que en el año 2010 este destacado médico inglés había escrito este libro y en tal sentido, o sea, una gran cantidad, o sea, la gran mayoría de las instituciones vinculadas con la medicina a nivel mundial se han hecho eco de esta problemática. Bueno, y en tal sentido, lo que nosotros, la clase de hoy día, es precisamente eso, o sea, es parte del eco que también están haciendo la formación de nuevos médicos en términos de precisamente brindarles los conocimientos y sobre todo el conocimiento de un lenguaje nuevo que está hoy día y es altamente prevalente en las publicaciones médicas en las revistas de mayor prestigio en el área de la medicina. En tal sentido, observen que la American Heart Association, en su centro de educación profesional, en su página web, tiene un curso que está disponible para cualquiera que quiera registrarse, para los no miembros, para los miembros de la American Heart Association es gratis, que son conceptos básicos de genética y genómica, precisamente sobre la base de ese nuevo lenguaje que ha ido apareciendo en la práctica clínica, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. La American Heart Association ha hecho diferentes declaraciones científicas sobre la base, observen, conceptos básicos y aplicaciones potenciales de genética y genómica para los clínicos del área cardiovascular, el impacto de la proteómica en la salud cardiovascular en la enfermedad, o sea, una publicada en la revista Circulation, que son en la revista top de la American Heart Association. Por lo tanto, hay acciones importantes desde comunidades científicas que están preocupados porque sus miembros y los médicos especialistas en el área de la medicina cardiovascular se actualicen con todos estos conocimientos que han ido realmente minando
y penetrando todo lo que es las actuales publicaciones científicas en el campo de la medicina. La American Heart Association ha publicado hasta un glosario de términos, observen, precisamente sobre la base de qué es un alelo, qué cosa es splicing alternativo, qué cosas son variantes comunes, qué cosa es, no sé, por ejemplo, un CNV, o qué cosa es un portador, etcétera, etcétera, etcétera. Porque obviamente por muchos años los clínicos que estaban enfocados en el área cardiovascular, como no ningún método de diagnóstico, ninguna aproximación terapéutica utilizaba este lenguaje, pues simplemente no lo conocían. ¿Qué nos ha demostrado este proyecto del genoma humano? En primer lugar, que es la gran sorpresa. Bueno, el bajo número de genes de nuestro genoma. Se pensaba que iba a ser un genoma gigantesco, sin embargo, observen extraordinariamente pequeño, o sea, 20.500 genes, y menos del 2% de ese genoma codifica para genes funcionales. Si nos comparamos con la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, o sea, tenemos unos 7.500 genes más que un simple insecto. Sin embargo, observen cuán diferente y cuán complejo obviamente somos en términos del desarrollo evolutivo. Sin embargo, la gran sorpresa, además del bajo número de genes, fue la alta complejidad del proteoma. Y esto es extraordinariamente relevante, porque precisamente esta alta complejidad del proteoma viene dado porque un gen puede codificar a decenas y hasta centenares de cadenas polipeptídicas diferentes. ¿Y cómo? A través del fenómeno de splicing o empalme alternativo que se produce durante el proceso de maduración de los ARN mensajeros. ¿Ok? Y precisamente eso es un elemento esencial en la variabilidad de un individuo en comparación con el otro. También las variaciones importantes, no solamente ya en términos de regiones codificantes, sino también en términos de regiones reguladoras, y también la variabilidad de la maquinaria que genera las modificaciones post-transcripcionales, es decir, todo lo que tiene que ver con metilaciones, alquilaciones, glicaciones, etcétera, de ya residuos proteicos, ácidos nucleicos, etcétera, en términos de esas modificaciones ya post-transcripcionales. Bueno, el rango, otro elemento importante es el rango de mutación y los polimorfismos nucleótidos simples. Como yo les decía, o sea, otro elemento que brindó este genoma, o sea, este proyecto Hugo, el proyecto de secuenciación, fue que determinó que la tasa de mutación en meiosis es casi el doble en los hombres en comparación con las mujeres. O sea, los hombres son la principal fuente de mutación, de eventos mutacionales, ¿ya? Y lo otro importante es el número importante de SNP que hay en nuestro genoma, precisamente, y el vínculo que tiene con la susceptibilidad a las enfermedades. Eso es una de las, digamos, aportes más relevantes en el concepto, obviamente, o sea, vinculado con el concepto del diagnóstico, tratamiento y curso de la patología en los seres humanos. Ahora bien, ¿cuál es la repercusión en la medicina? La repercusión en la medicina, obviamente, como le decía al inicio de la clase, hace que la nueva medicina, en primer lugar, sea personalizada sobre la base del uso de biomarcadores. Estos biomarcadores nos pueden precisamente generar información para predecir qué patología va a padecer un individuo con un alto grado de certeza. Nos puede de alguna forma también
generar las condiciones óptimas para entonces generar o construir políticas de medicina preventiva, políticas de salud hacia la prevención. Y lo otro importante es precisamente el grado de participación. O sea, una buena parte de todos estos recursos hoy día están disponibles de forma gratuita en bases de datos que son disponibles para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, vamos a ver, yo creo que podemos seguir, o si quieren nos detenemos acá para, sí, yo creo que mejor detengámonos acá, vamos, si quiere tomamos